las micro, pequeñas y medianas empresas. En el día de hoy tenemos un invitado especial. Estimados colegas, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos volvemos a reunir para tratar temas de interés para las micro, pequeñas y medianas empresas. En el día de hoy tenemos un invitado especial, quien es Roberto Julio León Pacheco, de Perú. Es el licenciado en Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad del Pacífico del Perú y contador público colegiado, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos de Lima. Es auditor interno certificado por el Instituto Global de Auditores Internos, examinador de fraude certificado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Es especialista certificado en el antilavado de dinero por la Asociación de Especialistas de Antilavado de Dinero de los Estados Unidos. Es experto certificado de microfinanzas por Frankfurt School and Finance of Management de Alemania. Y además tiene un MBA del Sunderberg School of Global Management de los Estados Unidos y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El tema que nos va a disertar hoy, que es una de sus especialidades, ya que se desempeña muchísimo en el ámbito de los microcréditos para las empresas, tanto en Perú como en otros países de América. El tema de hoy es el propósito social del financiamiento en condiciones accesibles para las microempresas, algo que de encontrarse solución ayudaría a solucionar principalmente el problema de financiamiento, y con el problema de financiamiento también se ayudaría a solucionar otros problemas importantes como son la formalización y otras cuestiones de gestión. Estimado Roberto de León, tiene las palabras y te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias por la presentación, Rubén, y muchísimas gracias por la invitación, y un gran abrazo a todos los participantes que hoy están conectados a esta conferencia. Sin más, vamos a presentar la diapositiva, que nos va a servir de guía para nuestra exposición. Por favor, ¿me pueden confirmar si se aprecia? ¿Sí? ¿Se puede visualizar? Sí, ¿me pueden confirmar si se visualiza, por favor? Sí, estoy tratando de hacerlo. Sí, que no puede cargar las diapositivas. No sé qué. Bueno, entonces yo voy a tener que salir y volver a entrar, porque se me fue a mí. Yo salgo. Él está hablando, entonces. Sí, está bien. Sí, sí, ya se está viendo. Ah, magnífico. Qué bueno. Gracias por la confirmación, Rubén. Procedemos entonces. El título de nuestra conferencia es justamente el propósito social del financiamiento en condiciones accesibles para las microempresas, y vamos a darle al final un barniz de control interno, porque el control interno acompaña también este propósito social. Pero vamos a entrar en tema. Y para ponernos en contexto, tenemos que ser conscientes de que no nos está ayudando mucho la economía hoy, ¿no? La economía mundial. El Fondo Monetario Internacional, ¿no?, prevé que el crecimiento mundial se va a desacelerar significativamente en el año 2022. Y esto como consecuencia principalmente, ¿no?, de la guerra en Ucrania, ¿no? Ya se están viendo efectos muy negativos en los mercados de materias primas, ¿no?, el comercio internacional y en los mercados financieros en general, ¿no? Ya se están percibiendo alza en los precios de los combustibles. En el Perú es impresionante la inflación en la que nos encontramos. Estamos aproximadamente en un 8%, ¿no? Y no solamente del combustible, los alimentos en general, ¿no? Y esto afecta claramente a las poblaciones más vulnerables, ¿no?, sobre todo de menores ingresos. Entrando en cifras, ¿no?, el crecimiento se reducirá, ¿no?, de 6.1%
a 3.6% aproximadamente en el 2022. Estas son cifras del Fondo Monetario, ¿no? En China, por ejemplo, los nuevos confinamientos y el agravamiento de la crisis del sector inmobiliario han obligado a revisar a la baja el crecimiento. En Europa se siguen reduciendo las expectativas, ¿no? Ya hemos hablado de la inflación, ¿no? Que se prevé que esté en aproximadamente 9.5%, ¿no? Y esto genera un endurecimiento en las condiciones financieras mundiales, ¿no? En resumen, pues una visión para este 2022 difícil con las economías emergentes. Poco después de que estallara la pandemia, ¿no? Se adoptaron medidas excepcionales para preservar el acceso privado al crédito, evitando así una recesión más grave, ¿no? La inyección de dinero fue tremendamente fuerte en el 2020. Si bien aliviaron a la economía, estas políticas también propiciaron el endeudamiento de consumidores, empresas y microempresas. El análisis empírico, ¿no? Basado en datos a nivel macro y microeconómico, indican que es posible que la recuperación sea más débil en algunos países debido a diversos factores, ¿no? En ese sentido, es muy probable que las políticas monetarias y fiscales futuras tiendan a ser mucho más restrictivas, ¿no? Y por eso recomiendan mucha prudencia en retirar estas políticas que inicialmente incentivaron mucho a la economía. Esta crisis definitivamente va a generar un mayor sector informal, producto del desempleo y de la falta de condiciones para formalizarse, ¿no? En un escenario pesimista, esto puede desencadenar en una espiral, ¿no? Que la microempresa pues no tenga el suficiente soporte, la solvencia para poder enfrentar los nuevos retos y se siga descapitalizando, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, esta es nuestra realidad, ¿no? La microempresa o las economías en nuestros países pues están en un ámbito estructural informal principalmente, ¿cierto? Y estos son datos del Fondo Monetario. Así que no es raro de que la microempresa o la pequeña empresa pues también tenga estas características, ¿no? Ahora, esto dicen los economistas, ¿ya? Y esto es muy importante. Normalmente el economista después es muy frío y a veces muy conservador. Pero ¿qué dicen los microempresarios? La compañía de pagos Visa, ¿no? Entregó el Visa Back to Business, ¿no? Que es un estudio que refleja la situación de 50 millones de pequeñas y microempresas a nivel mundial, ¿no? Es una encuesta después de la crisis del COVID. La investigación reveló que un 90% de los encuestados está optimista, ¿no? Y esa es un poco la característica del microempresario, es una gente muy optimista, ¿no? Lo cual representa el nivel más alto de optimismo registrado hasta la fecha en todos los estudios realizados, ¿no? De las empresas, ¿no? Del estudio, el 90% estuvo de acuerdo en que su supervivencia durante la pandemia se debió a mayores esfuerzos para vender a través del comercio electrónico, y reportó que en promedio más de la mitad de sus ingresos, 52% aproximadamente, provino de canales online en los últimos 3 meses. Visa también reveló que el 64% de los encuestados anticipa, ¿no? Poder hacer un cambio, ¿no? A canales digitales. Y 41% dice que podría ser dentro de los próximos 2 años, ¿no? Así que este es un poco el primer hito, ¿no? La primer mensaje de fuerza que quiero dejarles, ¿no? El microempresario es un agente muy optimista, ve un outlook tremendamente positivo y siempre está con ganas de crecer y cambiar. En Colombia, por ejemplo, ¿no? Hay una situación que seguramente se replica en otros países, pero sí es bastante significativo, ¿no? Aquí es el gota a gota. Es un riesgo al cual nos enfrentamos como microempresas, ¿no? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística estimó que en el 2019 13%, casi 14, 13.9% de las fuentes de financiamiento de las microempresas eran con el gota a gota. ¿Y qué es el gota a gota? El gota a gota es unos agentes
obviamente delincuentes, que extorsionan, que dan pues unos préstamos a muy altas tasas, digamos, con rápida disponibilidad, pero que en caso no se les pague, pues simplemente tu vida puede correr peligro, ¿no? Asimismo, la financiación hecha, ¿no?, por los familiares y amigos del microempresario pasó de representar el 6.2% en el 2019 a cerca del 17% en el 2021, ¿no? Y en contraste, la fuente de crédito representada por instituciones financieras reguladas por microempresas pasó del 72% en el 2019 a 58% en el anterior. Ese mensaje es, lo que ha pasado es de que las fuentes formales de financiamiento también, ¿no es cierto?, han reducido su importancia. Entonces, una salida, la salida para justamente, ¿no?, poder salvaguardar a una población de una situación de minusvalía ante la delincuencia, ¿no?, que es lamentablemente un riesgo latente en nuestras economías. Y por otro lado, ¿no?, captar esa fuerza, ¿no?, de cambio digital de los microempresarios, tenemos pues a las microfinanzas como una respuesta, ¿no?, las microfinanzas formales. Y son un conjunto de servicios, ¿no?, dirigidos justamente a grupos de población caracterizados por atravesar situaciones muy adversas. Es la base de la pirámide a la cual atienden las microfinanzas, que ciertamente son aproximadamente el 80%, ¿no es cierto?, de esa economía informal, que es el 80% aproximadamente en la economía. Entonces, el sector financiero tradicional, el de la banca tradicional, se enfrenta a múltiples obstáculos para atender esta demanda, ¿no? Los bancos tradicionales pues no tienen esa información que se requiere para poderle prestar a este microempresario, ¿no?, muy probablemente informal, ¿no? Son las microfinanzas pues las que surgen para superar estas barreras que impiden la atención a estos segmentos, poniendo a su disposición toda una oferta y gama de servicios financieros, ¿no? Vamos a ahora ver un poco el contexto de las microfinanzas en Latinoamérica. Y aquí nuestra región es pues un tremenda oportunidad para este sector microfinanciero, ¿no? Se han desplegado de manera profunda las microfinanzas en Latinoamérica, ¿no? Y aquí lo que me toca es presentar a la redacción. Es una asociación de instituciones microfinancieras creadas en América Latina con la finalidad de desarrollar y promover la inclusión financiera, ¿no? En la actualidad es integrada por 20 organizaciones de 16 países que sirven a más de 7 millones de clientes en América Latina, ¿no?, con préstamos pequeños de capital de giro, ahorros, microseguros, remesas, vivienda, una serie de productos financieros, ¿no? Cuenta hoy con algunas de las mejores instituciones de microfinanzas en el mundo, ¿no?, y que trabajan para fortalecer mutuamente la industria en su conjunto. Las empresas, por ejemplo, en las que actualmente presto mi servicio como gerente corporativo de auditoría, son Mi Banco Perú y Mi Banco Colombia, que representan juntas el 25% y 19% de las colocaciones y las captaciones respectivamente de la red Acción, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, pues las microfinanzas tienen una presencia muy importante y es parte de una solución, ¿no?, para justamente lograr condiciones accesibles del microcrédito. ¿Y por qué? ¿No? Porque hay una diferencia relevante entre las microfinancieras y las entidades financieras convencionales, y esta básicamente es el foco de sus propósitos y sus misiones, ¿no? Las instituciones financieras convencionales persiguen notoriamente con mayor claridad la generación de rendimientos para incrementar el valor de la inversión de sus accionistas. Y las microfinancieras, ¿no?, persiguen no solo lo anterior, sino optimizar las dos líneas, ¿no? Una línea económica, de desempeño económico, pero también una línea de desempeño social. Incluso algunos expertos consideran que las instituciones microfinancieras podrían ser un excelente vehículo para optimizar la tercera línea, y esta es la dimensión medioambiental, ¿no? Y por dos dimensiones. La primera es
obviamente optimizando las operaciones de la institución microfinanciera en sí, pero sobre todo fomentar, ¿no? Fomentar a aquellas microempresas que tienen un impacto medioambiental muy potente. El primer ejemplo es, ¿no? La instalación, pues, de paneles solares, por ejemplo, en las agencias de las microfinancieras, ¿no? Esto hace de que el entorno, pues, sea mucho más intervenido desde el punto de vista de valor social, ¿no? Esta es claramente una forma que se puede compartir con otras instituciones de la banca tradicional. Pero, sin embargo, para que ustedes puedan darse una idea, ¿no es cierto?, de la otra dimensión de cómo apoyar emprendimientos sociales, pues me permito brindarles un video. Muy bien. Así como Edilberto, ¿no es cierto? Hay muchas otras historias. Y, y este es el cliente, ¿no es cierto? Es uno de los clientes, por ejemplo, de las microfinancieras, ¿no? A las cuales la banca tradicional no puede llegar, ¿no? Y hablábamos de las misiones, ¿no? De la banca tradicional, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, dos instituciones muy referentes de la banca tradicional latinoamericana, como es el Banco de Chile y el Grupo Aval de Colombia, y en sus misiones, ¿no?, en sus propósitos, tenemos pues el concepto de la creación de valor para accionistas, empleados y la comunidad en general, en el caso del Banco de Chile. En el caso del Grupo Aval, ¿no?, soluciones deben ser además rentables para nuestros clientes y para las empresas, de manera de, dice, redundar en la generación de valor para los accionistas, ¿no? Pero miren el caso de las instituciones microfinancieras, ¿no? De lleno, ¿cuál es su propósito? ¿No? En mi banco, con presencia en Perú y Colombia, ¿no? Transformar vida, ¿no?, de las personas. Compartamos, es otra muy importante institución financiera que tiene presencia en Guatemala, en Perú y en México, ¿no? Es impulsar los sueños de los clientes, ¿no? En Bancosol, en Bolivia, también es una institución muy tradicional de las microempresas en Latinoamérica, es el banco que brinda la oportunidad de tener un mejor futuro a los sectores de menores ingresos. Entonces, ciertamente, las microfinanzas permiten, ¿no es cierto?, incluir, ¿no?, desde su propósito socialmente a una gran masa de la pirámide, ¿no es cierto?, y poder cerrar esas brechas, pues, que
están presentes en nuestros países. El ESG, ¿no?, que son las siglas en inglés de medio ambiente, aspectos sociales y de gobierno, ha dejado de ser analizado solamente por el cumplimiento, ¿no es cierto?, legal, para pasar a convertirse en una dimensión totalmente relevante en el análisis de las inversiones. Actualmente la legislación obliga a seguir esos criterios, ¿no?, y son una palanca de valor muy importante en todos los sentidos para las empresas, ¿no?, y las microfinancieras más aún. El pionero fue el académico Robert Eccles de la Universidad de Harvard, ¿no?, que siguió a 180 empresas, 90 que se preocupaban de temas de ambiente, de temas sociales y de temas de gobierno, y 90 que no se preocupaban, ¿no? Y tras registrarlas desde el 1993 al 2009, descubrió que el precio de la acción, ¿no?, era de 46.4%. Ahora, ¿eso quiere decir? Las microfinancieras, por ejemplo, como es el caso de la microfinanciera en el que trabajo, ¿no?, son empresas que son parte de un grupo que cotiza en la bolsa de Nueva York. Entonces, es estratégico para nosotros poder desarrollar estos esquemas y poder, de esta misma manera, atender a nuestros clientes y generar un círculo virtuoso, tanto para la microfinanciera como para nuestros clientes. Además, aparecen hoy fondos que solamente, ¿no?, se dedican a invertir en empresas que se preocupen, ¿no?, de estas consideraciones del medio ambiente, de los aspectos sociales y del gobierno corporativo. Totalmente alineado también este enfoque del ESG a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, de las Naciones Unidas. Detrás de esos criterios ESG mencionados anteriormente, se encuentran justamente estos objetivos establecidos para el periodo 2016-2030, ¿no? Estos objetivos reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la mano de estrategias de crecimiento económico. O sea, no solamente se puede crecer económicamente, no solamente es mirar el PBI, sino también que se tengan en cuenta necesidades sociales tales como la educación, la salud, el acceso a un trabajo decente. La inclusión financiera, pues, no es solamente una inclusión desde el punto de vista de género, una inclusión desde el punto de vista racial, sino es un tema de buscar, como lo ven ahí en la imagen, ¿no es cierto?, de esos chicos que están viendo un partido de béisbol sobre las cajas, es buscar no igualdad, ¿no?, sino buscar equidad, ¿no? Y eso es lo que tratamos de enfocarnos en el negocio de las microfinanzas, ¿no? Es incluir financieramente, va más allá, pues, de la bancarización, ¿no? Esta debe abarcar aspectos de protección al cliente, de educación financiera, para lograr un adecuado despliegue, ¿no? Se deben buscar cuáles son esas brechas sociales, incluso hasta, de alguna manera, psicológicas, para poder desplegar adecuadamente una inclusión mucho más amplia. Tener un lenguaje sencillo con el cliente es quizás un factor de inclusión mucho más importante que el costo del crédito, ¿no? Mecanismos adecuados para la resolución de reclamos, ¿no?, y la prevención del sobreendeudamiento. Por ejemplo, es muy importante para el control interno prevenir que nuestro cliente, que justamente es una persona muy ligada o casi al borde de caer en la línea de pobreza, pues no se sobreendeude. Esa es responsabilidad social de la microfinanciera, ¿no? Debe enfocarse enfocarse en buscar un fondeo barato por parte de la microfinanciera y ser eficientes operativamente. Haciendo eso, prácticamente no se generan todas las condiciones accesibles para un financiamiento sostenible. Es muy importante también contribuir con valor para la sociedad como entidad microfinanciera, ¿no? Una entidad debe aspirar a comprometerse con lineamientos internacionales, ¿no?, de materia de responsabilidad social, suscribir códigos de conducta voluntaria que reflejen principios avanzados. De hecho, no solamente hay que suscribirlos, ciertamente, ¿no? Hay que, pues, aplicarlos como estrategia corporativa. Otra estrategia muy importante es el recurso humano. Sin recurso humano, pues la organización puede hacer poco o muy poco, ¿no? Entonces, nuestros recursos dentro de las instituciones financieras también deben permitir
brindarle el mejor servicio a nuestros clientes, y para ello tenemos que inspirarlos, potenciarlos, dinamizarlos, ¿no? El equipo talentoso es garantía de brindar una experiencia de condiciones accesibles, que como ya dijimos, no se limitan solamente a una mejor tasa, sino a cerrar una brecha de acceso al crédito en sí. Pero, ¿qué tipo de lineamientos pueden seguir las empresas microfinancieras para lograr con su aspiración? ¿No? Pregunta. Uno de los estándares más difundidos es los estándares universales de gestión del desempeño social y ambiental, ¿no? Que constituyen una guía completa, ¿no? Creada para los proveedores de servicios financieros, como son las microfinancieras, para ayudarle a colocar al cliente final y el medio ambiente en el corazón de la estrategia y sus actividades, ¿no? Estos estándares, ¿no? Son medidos, ¿no? O sea, hay auditoras que miden este rating social, ¿no? De hecho, ahí tenemos algunas, como Moody's, ¿no? Que tiene una división de ESG. Miren, qué interesante, ¿no? Moody's, que es una gran clasificadora de riesgo internacional, tiene una división de ESG que hace rating social. Está Robeco, está MFR, ¿no? Y otras empresas, ¿no? Que brindan ese servicio. ¿Y qué hacen, no es cierto? El rating social proporciona una opinión experta sobre la gestión del desempeño social de una microfinanciera, ¿no? Y su capacidad para dar cumplimiento a la misión y alcanzar objetivos sociales. ¿Por qué? ¿Por qué es eficaz esta herramienta de medición? Pues que permite mejorar la gestión del desempeño social, ¿no? Permite atraer donantes, ¿no? E inversores, ¿no? Recuerden que, ¿por qué hablo donantes? Porque hay muchas microfinancieras que todavía son ONGs, ¿no? Organización sin fines de lucro, ¿no? La mayoría de las microfinancieras en Latinoamérica son, como hemos visto en la redacción, son empresas con fines de lucro, ¿no? Pero que potencian también la línea social que está estipulada en su propósito. Y obviamente, otro de los usos de este rating social es para fortalecer la reputación institucional, ¿no? Así es como se ve un rating social, ¿no? Un rating social es como si fuese también un rating de clasificación de riesgo de solvencia, ¿no? Hay desde excelentes sistemas de gestión de desempeño social y protección del cliente, hasta, pues, sistemas de gestión de desempeño social, ¿no? Muy débiles, ¿no? Muy débiles y que se desvían de la misión que estas instituciones financieras han establecido como su norte a seguir. En ese sentido, ¿no? El directorio de estas empresas microfinancieras deben estar totalmente alineados con la estrategia, ¿no? El papel del directorio es justamente aprobar la estrategia que plantea cualquier gerencia. Dado que los aspectos sociales de gobierno y de medio ambiente se encuentran en la agenda estratégica, su abordaje por parte del directorio es crucial para la sostenibilidad de las microfinancieras, ¿no? La organización debe usar o reforzar, ¿no? La estructura de control interno, ¿no? Y acá viene la relación con el control interno de todo este propósito social, ¿no? Entonces debe usar y reforzarlo para mitigar los riesgos asociados a los temas de ambiente, a los temas sociales y de gobierno, ¿no? Es decir, la organización no debería solo abordar el aspecto ESG desde un punto del compliance regulatorio, ¿no? Sino desde un punto de vista del cumplimiento de objetivos estratégicos, ¿no? Este proceso se inicia, ¿no? Como todo proceso de mitigación de riesgos, garantizando la independencia entre los órganos de gobierno que componen la estructura de control interno, ¿no? En ese sentido, el Instituto de Auditores Internos Globales ha emitido un documento que refresca las relaciones que deben existir en un modelo de control interno y a partir de las líneas de defensa organizacionales garantizar. Puntualmente, la auditoría interna, ¿no? Que es la función en la que me desempeño, ¿no? En la tercera línea, se transforma en un socio estratégico para garantizar que los controles, ¿no es cierto?, mitiguen riesgos de incumplimiento de los objetivos medioambientales, sociales y de gobierno que se puedan presentar.
Ya en específico, ¿no?, en las microfinancieras, el control interno tiene dos ámbitos principales, ¿no? Una muy similar a la de cualquier institución financiera, que podríamos llamar los procesos, ¿no?, que están relacionados con los riesgos operacionales, de crédito y tecnológico. Y otro ámbito que caracteriza a una institución microfinanciera y que es el sistema de control interno de las agencias, ¿no?, o de las sucursales, como se denomina en otros países. De hecho, una microfinanciera está bastante diseminada, ¿no?, en los territorios en los países donde operan, ¿no?, tienen vasos comunicantes a esas localidades alejadas por agencias, ¿ya? El cliente toma contacto operativo con la institución, ¿no?, y obviamente con el sistema de control interno en la agencia, ¿no? Y decimos contacto operativo porque en el mundo de las microfinanzas al cliente se le contacta en su puestito, ¿no?, o en su empresa, en su bodega, en las pequeñas empresas, ¿no? También las microfinancieras tienen medianas empresas, pero su grueso es la base de la pirámide. Es en la agencia en la que se decide el otorgamiento o no del crédito en las microfinancieras tradicionales. Y ya vamos a explicar más adelante por qué la llamamos tradicional. En el plan basado en riesgos para un auditor interno, ya no podrá ser, digamos, el método tradicional el que reine, ¿no? A partir de un plan basado en riesgos, se elegían a los diversos entes y era poco o nulo el peso que se le daba a los factores de riesgos asociados al ESG, ¿no? Se determinaban, ¿se acuerdan, no es cierto?, todos los elementos o todas las preocupaciones de comités de auditoría, de las unidades de riesgo, de los auditores externos, y esto luego, pues, pasaba un filtro en los distintos factores de riesgo que existían, ¿no? Factores de riesgo como los riesgos de fraude, la fecha de la última auditoría, cambios a nuevos productos, complejidad administrativa, etcétera, etcétera. Pero hoy, en el marco de un plan basado en riesgos, hoy es súper relevante incluir factores ESG. O sea, los auditores internos tenemos que cambiar el chip también para determinar cuál va a ser nuestro plan basado en riesgos. Y elegir, ¿no es cierto?, aquellos entes auditables que incorporen como parte de sus factores de riesgo estrategias sociales, gestión del desempeño ambiental, productos y servicios centrados en los clientes, aquellos procesos que protejan al cliente, ¿no?, aquellos procesos que generen un cuidado responsable del recurso humano, y esto no es palabrería. En realidad, para las microinstituciones financieras, ¿no?, es sumamente relevante disminuir la rotación de nuestros asesores comerciales, porque son los asesores comerciales el principal activo en una institución microfinanciera, ¿no? Factores en este caso, todos estos factores que he mencionado están perfectamente alineados con los estándares universales de gestión del desempeño que vimos antes, ¿no? Pero obviamente también pueden generar otros esquemas o otros estándares. En el caso de las agencias, cada una de ellas constituye un ente auditable y se escogen tradicionalmente aquellas, ¿no? Tradicionalmente se escogen aquellas que tengan mayor riesgo como mora, ¿no?, rotación de funcionarios, eventos de fraude, calificación de los asesores en el sistema financiero. A veces tenemos asesores financieros que incumplieron deudas y ellos, como tal, ustedes sabrán, podrían significar un riesgo de fraude en nuestras agencias, ¿no? Préstamos por los que no se ha pagado cuotas, ¿no? Eso es un indicador de riesgo muy importante en las agencias. Préstamos por los que se han pagado una sola cuota también es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Pero en el modelo actual, ¿no?, la determinación del riesgo de las agencias debería incluir factores adicionales a los anteriores. Entonces, ¿qué nuevos factores de riesgo en las agencias pueden ser incorporados? Número de reclamos en las agencias definidos como fundados, número de reclamos en las agencias definidos como no fundados, también es un indicador de riesgo, renuncias de asesores dentro del indicador de rotación, ¿no? No solamente los ceses, porque también hay ceses o despidos, sino las renuncias, porque eso nos estaría indicando que el clima
laboral en la microfinanciera no es el adecuado. Indicadores de ahorro de energía, por ejemplo, qué agencia ahorra más o ahorra menos, también podría ser un indicador ahora bajo este esquema de ESG de qué agencia auditar y qué no. En auditoría interna, nosotros trabajamos justamente con tecnología. En el Perú hemos automatizado el proceso justamente a través de un modelo de clustering, es un modelo analítico, el cual nos permite identificar grupos de alto riesgo, agencias de alto riesgo para auditarlas primero, y si el reto actualmente está en incorporar estas variables, ¿no es cierto?, de riesgo ligadas al medio ambiente, ligadas a el cuidado social, ¿no? Y al gobierno. Aún estamos en ese proceso, pero seguramente va a ser el siguiente paso. Ya hemos desarrollado esto con las variables tradicionales, de mora, de cosechas, pero apuntamos justamente a incorporar estos criterios de ESG, que seguramente nos darán una visión bastante más completa. Una vez definidas las agencias a ser auditadas, el siguiente paso será qué controles de los previamente establecidos pueden mitigar los riesgos de ESG. Y tenemos varios controles, ¿no? De aquí unos ejemplos, ¿no? Por verificación, por ejemplo, mensual del nivel de supervisión, verificación del asesor de negocio de la información cualitativa, y cuando hablamos en una microfinanciera de la revisión cualitativa, y ahí se van a dar ustedes una idea de la diferencia que existe con respecto a la banca tradicional. En la microfinanciera preguntamos a su entorno, al vecino, preguntamos al negocio contiguo, si esta persona pues tiene una solvencia moral, ¿no? Tiene buena imagen, es un buen vecino. Es muy importante para nosotros porque nos da información cualitativa, ¿no? Verificación de la información cuantitativa. Como ustedes saben, en microfinanzas, pues no hay estados financieros auditados, ¿no? Lo que tenemos que hacer es reconstruir con el cliente y en función a observación visual, ¿no? Y a benchmarks de nuestra base de datos, si efectivamente va a poder cumplir con la obligación o con el préstamo que requiere, ¿no? Con el micropréstamo que requiere. Verificación del comité de créditos, y esta es la clave en las microfinancieras. El comité de créditos es un comité que no solamente determina la viabilidad del crédito, sino también es un agente docente, ¿no? Ayuda a entrenar a los nuevos asesores de negocios, ¿no? Para que ellos puedan incorporar los criterios de evaluación de las microfinanzas. Revisión diaria de la gestión de recuperación. Ya el hecho de que un microempresario incumpla un día en el pago ya es un factor de riesgo importante. La revisión mensual de arqueo de caja ya de la microfinanciera, la verificación del expediente de crédito, la verificación de las cuentas pasivas. Hay muchos de nuestros microempresarios que ahorran con nosotros. El hacer un seguimiento diligente a sus cuentas pasivas y comunicarle cómo va su cuenta, a ellos les da mucha confianza. Entonces, la estructura de controles en una agencia es un modelo de tipo estándar, pero lo que es necesario cuestionar, porque claro, todas las agencias son iguales, ¿no es cierto? Lo que es necesario cuestionar es su estructura de ese modelo, ¿no? Y ese es un poco el reto que nos viene adelante. ¿Cuál va a ser el nuevo modelo de controles de la agencia en un ambiente ESG? Y ya estamos de alguna manera apuntando a utilizar justamente los criterios universales de gestión y desempeño social, ¿no es cierto?, que nos permitirían dar un marco para identificar controles previamente establecidos. El primero, ¿no?, está asociado con los productos y servicios centrados en los clientes, ¿no? Es muy importante, ¿no?, identificar controles en este nuevo modelo que vamos a desarrollar, ¿no? Controles que permitan garantizar, ¿no?, la adecuada captación de datos de nuestros clientes. Hoy por hoy, el microempresario, el pequeño empresario, pues necesita mucha confianza en la institución financiera y la tenemos que dar y lo tenemos que garantizar de que su data está pues bien protegida, ¿no? Y ese es un trabajo que lo va a tener que hacer auditoría también, garantizar que existan esos controles y que funcionen adecuadamente. Los productos y servicios y canales de la institución financiera que beneficien a los clientes, ¿no?, que estén al servicio de los clientes, ¿no?, y que, por ejemplo, las oficinas pues estén muy bien estructuradas
para que el cliente pueda tener absolutamente toda la información que requiere. Entonces, el proceso que vamos a efectuar va a ser justamente en una matriz en donde identificamos qué controles están asociados a los criterios relacionados con la recolección de datos, y asimismo qué controles están asociados con la comprensión de las necesidades de los clientes, los productos, servicios y canales de la institución financiera. También vamos a desarrollar, ¿no?, este esquema asociado a la protección del cliente. Entonces, ¿cómo desarrollamos un esquema, ¿no es cierto?, de protección al cliente? Pues en una matriz identificamos qué controles están asociados a los criterios relacionados con el sobreendeudamiento, ¿no? Si se brinda información clara y oportuna para apoyar a la toma de decisiones de los clientes, ¿no? Si se hace cumplir un trato justo y respetuoso, ¿no? Si la institución protege los datos, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Y les informan adecuadamente sobre los derechos que poseen al respecto, ¿no? Entonces, los nuevos controles que van a tener que incorporarse van a ser controles que no solamente están orientados a generar rentabilidad a la microfinanciera, ¿no?, sino darle un contexto integral para que las condiciones del crédito sean totalmente accesibles a él. ¿Qué viene hacia adelante? Y ya para terminar. Y Forbes, ¿no?, la revista Forbes Centroamérica, y no encontré, creo que otro titular como para resumirlo bien, ¿no? El presente y futuro de las microfinanzas es ya digital. Y aquí es cuando hablaba del enfoque tradicional de la agencia. Este enfoque está cambiando sustancialmente. Estamos viviendo la segunda generación de las microfinanzas a nivel mundial, ¿no? De hecho, mi banco, la empresa a la cual sirvo, es el segundo jugador mundial de las microfinanzas, ¿no? Y, como tal, está ahorita muy orientado a la digitalización. ¿Y qué es la digitalización? Es hacer ya una evaluación centralizada, pero sin perder la calidez, ¿no?, que el microempresario y el pequeño empresario requiere de su asesor de negocio, ¿no? El asesor de negocio va a obtener toda la información de riesgos en base a modelos analíticos del perfil de crédito de nuestros clientes, o sea, qué cliente es al cual se le debe prestar y a cuál no se le debe prestar, de tal manera que se puede optimizar la productividad del asesor de negocios y a la vez también llegar a clientes a los cuales no los vamos a sobreendeudar, a los cuales vamos a servir mejor. Pero repito, si bien es cierto va a ser digital, justamente las microfinanzas requieren de ese aspecto que es la cercanía y la asesoría, ¿no?, la consultoría de nuestro asesor, ¿no? Ya se habla de la tercera generación, ¿no? Estamos en lo que son la segunda, pero nuevamente, ¿no?, lo que es interesante de este esquema ESG, ¿no?, es que nos va a permitir ser más accesibles, ¿no?, pero comprendiendo cada vez más, ¿no es cierto?, la naturaleza de nuestro microempresario. Y con eso terminamos. Así que estoy llano a las preguntas y espero haya sido de su agrado. Bueno, estimado Roberto, muchísimas gracias, excelente exposición y bueno, vamos a tratar de disfrutar de tu presencia por unos minutos más con algunas preguntas